really can't believe it until you actually go there. You can't believe it until you go there. And I went down, and I opened my eyes in my mask in the darkness with my flashlight, and I saw, like right in front of me, this huge eyeball. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. But they're basically saying, think about the movie Abyss, where the aliens lived underwater. He was like, that's probably what's going on. Some meeting place, or that's where they hide. And it was just spectacularly gorgeous. It was like translucent. You could see through it. You could see its organs move, like internal organs, like doing their thing. And I stared at it for at least like an hour. Those things could literally eat a person. Yeah. We know more about space than we do about the ocean, which is true. If we can find structures of this nature underwater, detailed archaeological survey would find much more. So those underwater listening devices were most likely so that they could hear UFOs moving around. That was a pretty big deal. There was Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. ¿Qué tan profundo es el océano? Quizás te has preguntado esto de vez en cuando. Bueno, aquí tienes una respuesta. A casi 7 millas, la parte más profunda es 1 milla más larga que la altura del monte Everest. Esta profundidad ha hecho que los científicos se muestren reacios a explorar el océano y lo que podría ofrecer. De hecho, según datos del Instituto de Tierra de la Universidad de Columbia, los científicos saben más sobre el espacio que sobre el océano. Así que, en cierto sentido, la mayoría de las criaturas que acechan bajo la superficie podrían ser considerados alienígenas. Mientras tanto, investigadores de la Universidad Dalhousie en Nueva Escocia, Canadá, creen que el 91% de estos animales marinos aún son desconocidos para nosotros. Casi 3/4 partes de nuestro mundo están cubiertas de agua salada y, en promedio, el océano tiene unos 12.100 pies de profundidad. Pero en ciertos lugares, el fondo marino se desploma a profundidades verdaderamente asombrosas. En el Océano Atlántico, la trinchera de Puerto Rico, que se encuentra directamente al norte de su país homónimo, se hunde más de 27.000 pies por debajo de la superficie. El punto más profundo del Océano Índico es la trinchera de Java, un abismo de 2.000 millas frente a la costa de Sumatra, con profundidades de alrededor de 24.000 pies. Pero es el Océano Pacífico el que tiene las aguas más profundas del planeta Tierra. A unas 125 millas al este de las Islas Marianas, un territorio de EE. Al norte de Guam se encuentra el lugar más profundo conocido por el hombre. La Trinchera de las Marianas, una depresión en forma de media luna en el fondo del Pacífico Occidental, se extiende aproximadamente 1.500 millas de largo y 43 millas de ancho. La Trinchera de las Marianas es una zona de subducción, el lugar donde una placa tectónica se desliza debajo de otra. La placa del Pacífico, que forma la mitad de la trinchera, está compuesta por algunos de los fondos marinos más antiguos del mundo, con alrededor de 180 millones de años, por lo que ha estado asentándose más y más bajo durante bastante tiempo. 2 factores más contribuyen a la enorme profundidad de la trinchera de las Marianas. Primero, su ubicación remota significa que está lejos de cualquier río que podría llenarla de sedimentos. En segundo lugar, las fallas geológicas cortan la placa del Pacífico en surcos estrechos cerca de la trinchera, lo que permite que se pliegue en un ángulo más pronunciado que en otras zonas de subducción. En el extremo sur de la trinchera de las Marianas hay un pequeño valle estrecho conocido como el Challenger Deep. Lleva este nombre por la expedición de 1951 que registró por primera vez su profundidad, asombrosos 36.201 pies, o alrededor de 6.8 millas. Si se colocara el monte Everest en la trinchera en este punto, su pico seguiría estando bajo el agua por más de 1.2 millas. A casi 7 millas bajo el agua, la presión es alrededor de 1000 veces mayor de lo que experimentamos a nivel del mar. Las temperaturas del agua rondan el punto de congelación, y todo está envuelto en una oscuridad absoluta. Al principio, podríamos pensar que es frío y silencioso, pero lo que estamos aprendiendo es que la parte más profunda del océano es un lugar ruidoso.
En 2015, un equipo compuesto por investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Guardia Costera de EEU y la Universidad Estatal de Oregón dejó caer un hidrófono, un micrófono impermeable, en el Challenger Deep. Dentro de 23 días, la capacidad de datos del dispositivo estaba llena. Después de analizar las grabaciones, los investigadores informaron haber oído fenómenos naturales como terremotos, tifones y llamadas de ballenas, así como ruidos producidos por el hombre, como motores de barcos. La presión en el fondo del Challenger Deep es tan grande que el calcio no puede existir excepto en solución, lo que significa que los huesos teóricamente se disolverían a tales profundidades. Debido a esto, los científicos son escépticos de que algún pez u otros vertebrados puedan sobrevivir allí. Sin embargo, las sondas robóticas que han muestreado el agua y el lecho marino del Challenger Deep han devuelto gusanos, camarones y microorganismos. Curiosamente, hay solo cantidades ínfimas de vida en el fondo del Challenger Deep. Sin embargo, los científicos creen que la vida en la Tierra pudo haber comenzado en estas profundidades. Las respiraderos hidrotermales profundas que emiten agua de mar rica en minerales, como las que se encuentran en la trinchera de las Marianas, pueden haber proporcionado las condiciones ideales para el origen de la vida en nuestro planeta. Las reacciones químicas facilitadas por estos respiraderos podrían ser responsables de los compuestos orgánicos cada vez más complejos que eventualmente evolucionaron en las formas de vida que conocemos hoy. Y en esta profundidad habitan ciertas criaturas que muchos podrían considerar alienígenas. Uno de al menos 15 especies de pulpos Dumbo, encontrados a profundidades de al menos 13.000 pies, utiliza sus aletas en forma de orejas para nadar. Viviendo en la zona de medianoche, son los pulpos que viven a mayor profundidad jamás encontrados. Y de las aproximadamente 235.000 especies que conocemos, muchas se han adaptado a su entorno con camuflaje peculiar, bioluminiscencia y hábitos de apareamiento, lo que ha llevado a algunas apariencias realmente extrañas. Aquí hay una lista de algunas de las criaturas más extrañas que viven en las profundidades de nuestros océanos. Cangrejo esponjoso, Lamarckdromia beagle. El caparazón duro de este cangrejo está cubierto con una capa esponjosa de pelo similar a setas y está camuflado aún más por un trozo de esponja o una colonia de ascidias. El cangrejo arranca y moldea esta esponja para que se ajuste sobre su cabeza y espalda, manteniéndola en su lugar con patas especializadas. Los depredadores, como pulpos y peces, tienen dificultades para identificar a este cangrejo en los entornos de esponja y escombros rocosos de las aguas poco profundas de Australia Occidental, debido a su cuerpo peludo y su corona de esponja. Esta inclinación a llevar un sombrero de esponja está presente en toda la familia más amplia de cangrejos a la que pertenece L. beagle, lo que explica su famoso nombre, cangrejos esponja. Gusano ramificado de King Ghidorah, Rhamicyllis kingghidorhae. A pesar de que hemos visto muchas criaturas inusuales, los anélidos ramificados deben figurar entre los más peculiares. Estos inusuales gusanos concluyeron que un solo cuerpo no era suficiente, necesitaban más. La cabeza de cada gusano comienza como cualquier otra, pero más tarde, el resto del cuerpo se divide en ocasiones, resultando en un cuerpo altamente ramificado con ano individuales al final de cada rama. El resultado es una cabeza y muchos traseros. Esta especie lleva el nombre de King Ghidorah, el monstruo enemigo de Godzilla, con 2 colas y 3 cabezas. Esta es solo la tercera especie de gusano anélido ramificado que se ha encontrado entre las más de 20.000 especies conocidas. Los hábitats de esponjas albergan las 3 especies, pero lo que hacen dentro de sus anfitrionas esponjas es desconocido. Los cuerpos translúcidos de estos gusanos nunca revelaron tejido de esponja y no se descubrió ADN de esponja en su interior.
Quizás simplemente se están escondiendo dentro de las esponjas y consumiendo pequeñas partículas como alimento. Es interesante notar que los anales son especializados, mientras que los anélidos ramificados solo tienen una boca. Los científicos creen que estos gusanos pueden ser capaces de respirar o incluso alimentarse con sus traseros. Aunque parece absurdo, los anélidos ramificados no son los primeros. Otras criaturas que pueden respirar con sus anales incluyen pepinos de mar e incluso tortugas de estanque que están hibernando. Gusano bellota yoda de Demiankup, Yoda demiankupi. Esta extraña criatura parecida a un gusano bellota vive en los océanos profundos. Los gusanos bellota consumen limo u otras partículas que caen sobre su cuerpo cuando están sumergidos en o sobre el fondo marino. Su longitud varía de menos de 1 milímetro a más de 2 metros. Los gusanos bellota son algunos de nuestros parientes más cercanos entre los invertebrados, a pesar de su apariencia. Hace 500 millones de años, los semicordados se separaron de los progenitores de todos los vertebrados, incluidos los humanos. Sin embargo, nuestro ADN y las hendiduras branquiales que brevemente tenemos como embriones proporcionan pruebas contundentes de nuestro parentesco evolutivo con estos gusanos. Los vehículos submarinos operados remotamente, ROVs, están ayudando a encontrar nuevas y raras especies de gusanos bellota de aguas profundas. El nombre Yoda, que proviene de las largas características similares a labios que imitan las orejas de Yoda, se le dio a la especie cuando fue identificada originalmente en 2012. No solo esta especie tiene órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos, sino que lo que es aún más raro es que solo un conjunto de órganos reproductivos está activo en un momento dado. Este fenómeno se conoce como hermafroditismo secuencial, un proceso por el cual un animal se reproduce como hembra en ocasiones y como macho en otras. El nombre Demiankupi fue dado a esta especie en memoria del investigador australiano en desarrollo Demiankup, quien falleció en 2021. Ácaro retweet japonés. Ameronotrus retweet. Ameronotrus retweet fue identificado como una nueva especie en 2021, después de que un fotógrafo compartiera imágenes de él en Twitter y un experto en ácaros japonés lo identificara. Juntos, los dos recopilaron y analizaron los tweets de Ameronotrus. Tras el amplio interés en la especie, un colega fotógrafo en Twitter publicó imágenes de un ácaro japonés junto con la pregunta: ¿es este ácaro a retweet? Era, como sucedió, una segunda nueva especie. Los científicos de ácaros se sintieron atraídos por las fotos, ya que fueron tomadas a lo largo de la costa del mar de Japón, un área donde nunca se había descubierto ningún Ameronotrus. El año siguiente, un grupo de científicos y el fotógrafo detallaron los ácaros que había reunido el segundo fotógrafo. Al ácaro se le dio el nombre de Ameronotrus retweet en honor a su descubrimiento en Twitter. Los investigadores dijeron en su estudio que la participación pública en la investigación de biodiversidad puede acelerar el descubrimiento de nuevas especies y aumentar la conciencia sobre la biodiversidad, que sigue siendo desconocida, y su protección. Similar a cómo se encuentran nuevas estrellas en astronomía, ilustra las posibilidades y esperanzas de que los ciudadanos puedan contribuir a la taxonomía zoológica a través de las redes sociales. Anémona capa dorada, Stylobates calcifer. La anémona capa dorada crece una concha viva sobre su hogar de cangrejo ermitaño. Debido a que estos animales trabajan juntos también, pueden resolver un problema biológico en el fondo del mar. Animales como los caracoles tienen dificultades para hacer conchas grandes debido a la presión y la química de las aguas profundas. Esto dificulta que animales como los cangrejos ermitaños encuentren un lugar donde vivir a medida que crecen. A medida que la anémona de mar crece más allá del ancho original de la concha, se asienta sobre la concha del caracol donde vive el cangrejo ermitaño. Esto hace que la sala de estar del cangrejo sea más grande. Los científicos que estudiaron la anémona de mar pudieron ver cómo interactuaba con su cangrejo ermitaño,
porque recolectaron cuidadosamente a ambos. Esto les dio a los científicos la oportunidad de observar lo que sucedía a más de 1 milla debajo de la superficie del océano. También mostró que cuando los cangrejos ermitaños cambian de concha, llevan activamente sus anémonas con ellos. Dragón de barro de Satanás, Leiocanthus satanicus. Esta especie no debe verse como aterradora, a pesar de su nombre intimidante. Los dragones de barro son criaturas segmentadas y diminutas que viven en barro o arena, desde océanos poco profundos hasta las profundidades más profundas del océano. Miden solo alrededor de medio milímetro de largo y consumen pequeñas partículas de sedimento. Estas peculiares criaturas son miembros del Kinorincha, un filo distinto. Los kinorínquidos, a veces conocidos como dragones de barro, están relacionados con otras especies que también poseen un exoesqueleto, como los tardígrados, los nematodos, los artrópodos y un filo menos conocido llamado Loricifera, que fue identificado apenas en 1983. Esta especie fue encontrada en el Golfo de México, cerca de Nueva Orleans y Mobile, Alabama. Las dos proyecciones curvas y similares a cuernos en la parte superior de su cabeza son de donde deriva la parte Satanicus de su nombre. Coprocéfalo de Squidward, Trypaphilus squidwardi. Este parásito tiene la forma de un gusano y es un copépodo. Los copépodos son pequeños crustáceos similares a los camarones que tienen el tamaño y la forma de semillas de sésamo. Sin embargo, este copépodo en particular ha evolucionado una morfología completamente diferente que se adapta mejor a su peculiar existencia parasitaria. Debido a su gran cabeza redondeada, que se asemeja a la de Squidward de Bob Esponja, el copépodo lleva el nombre del personaje de Bob Esponja. Con un cuerpo alargado de alrededor de 2.5 centímetros de longitud, se incrusta de manera segura en su anfitrión, el tiburón australiano de manchas negras. Este parásito, en su pequeña forma larval, entierra su cabeza cerca de las branquias del tiburón y en su esófago. Luego, como una úvula parasitaria, se transforma en un cuerpo alargado que cuelga en el cuello del tiburón. Libera sus huevos con la cabeza enterrada y la mayor parte de su cuerpo colgando libremente en la garganta. Coral negro de Falcor, Antipathes falcorae. Antipathes falcorae, también conocido como coral negro de Falcor, es único en que tiene un esqueleto más complicado que cualquier otro coral negro, con más protuberancias y bultos que los demás. También está notablemente bien conectado. Aunque A. falcore fue identificado a una profundidad de 100 metros, tiene una fuerte relación filogenética con los corales negros en aguas poco profundas, lo que indica conexiones evolutivas a través de la batimetría que no se habían observado anteriormente en este grupo. La historia de su descubrimiento es igualmente notable. El R.B. Falcor del Instituto Schmidt de Oceanografía, que estuvo estacionado en Australia en 2020, logró planear una excursión para enviar a los científicos al campo a pesar de las dificultades asociadas con los viajes durante la epidemia. El descubrimiento de Antipathes falcorae, junto con el descubrimiento de otras nuevas especies y registros durante el viaje, ha contribuido a la recopilación de datos sobre el rango geográfico y la diversidad que son esenciales para entender y tomar decisiones sobre los ecosistemas marinos. Esponja bailarina, la Trunculia tutu. Hace un par de años, un equipo internacional de científicos encontró lo que parecía ser un pequeño esqueleto hecho de esponja que data de hace 35 millones de años. Basándose en pequeños fragmentos de esqueleto encontrados en depósitos de la isla sur de Nueva Zelanda, Kelly y Sim Smith informaron sobre una nueva especie de esponja marina, la Trunculia tutu, en su estudio sobre la variedad de esponjas marinas. Menos que el diámetro de un cabello humano, los espículos microscópicos proporcionan soporte y estructura al animal de esponja. A través del uso de potentes microscopios, se descubrió que estos espículos tenían un pequeño anillo de espinas en la parte superior que se asemejaba a una corona y dos volutas alrededor del medio que parecían el corsé y la falda de una bailarina. Muchas especies similares a la esponja bailarina
pueden encontrarse en la Antártida y Nueva Zelanda, a pesar de que la especie solo se conoce a partir de depósitos fósiles en la isla sur de Nueva Zelanda. La escasa información disponible sobre las esponjas bailarinas proviene de sus restos fragmentados. Por otro lado, los miembros vivos de este grupo tienen una amplia gama de colores, que van desde el púrpura o marrón hasta el verde y azul turquesa. Se ha demostrado que algunas son fuentes intrigantes de bioquímicos, como compuestos con cualidades antibacterianas y anticancerígenas. Medusa corona del mar de Reynolds, Atolla reynoldsi. La falta de un largo y siguiente tentáculo en estas medusas, corona del mar, motivó a los científicos a capturarlas y estudiarlas con más atención. El Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, MBARI, desplegó vehículos submarinos operados de forma remota, ROVs, para capturar videos de las criaturas. Un examen de más de 30 especímenes recolectados de la Bahía de Monterey durante un periodo de 10 años reveló que, en lugar de ser el producto de daño o variación individual, el tentáculo faltante es parte de la evidencia necesaria para identificar esta nueva especie. El Acuario de la Bahía de Monterey, socio de Educación y Conservación de MBARI, nombró a la nueva especie Atolla reynoldsi en honor a su primer voluntario. Los investigadores descubrieron que las muestras de las medusas de un rojo profundo sin el tentáculo que arrastra son genéticamente únicas de las 10 especies de atolla conocidas, con algunos cambios físicos menores obvios al examinar de cerca a las criaturas. Mújol. Los mújoles son conocidos por sus repulsivos hábitos alimenticios. Al carecer de mandíbulas, consumen los cadáveres en descomposición de otros seres marinos al enterrarse en ellos con estructuras similares a dientes. Se estima que existen 76 especies de mújoles, algunas de las cuales viven a profundidades de hasta 5.500 pies bajo la superficie del agua. También son conocidos como anguilas de limo debido a la sustancia viscosa que sus cuerpos producen para ahuyentar a los depredadores. Pez lámpara. El pez lámpara, posiblemente una de las criaturas más feas del mundo, es más famoso por el crecimiento bioluminiscente en su cabeza que atrae a sus presas a la muerte en el fondo sin luz del océano. Hay más de 200 especies de peces lámpara, divididas en 4 grupos: pez de ganso, pez murciélago, pez rana y pez lámpara de aguas profundas. Solo las hembras poseen el icónico aparato de caza bioluminiscente. La mayoría vive en el fondo de los océanos Atlántico y Antártico, a veces a más de 1 milla bajo la superficie. Quimera de nariz puntiaguda azul. Al igual que los tiburones y las rayas, la quimera ghoulish es un tipo de pez cartilaginoso. También tiene un notable parecido con Zero, el perro de El extraño mundo de Jack. Habitando aguas templadas a frías en todo el mundo, la quimera vive a profundidades de 8.200 pies o más. Hay aproximadamente 47 especies, que varían en longitud de 24 a 80 pulgadas. Las evidencias arqueológicas han demostrado que las quimeras han existido durante millones de años. El espécimen fósil más antiguo, un cráneo, fue datado en unos 280 millones de años. Fue descubierto en Sudáfrica en la década de 1980. Ojo de barril. El ojo de barril fue descrito por primera vez en 1939, pero permaneció como un misterio para los científicos hasta 2009, cuando descubrieron que sus grandes ojos tubulares podían rotar dentro de su cabeza. Esta capacidad de rotación le permite mirar hacia arriba en busca de posibles presas o mirar hacia adelante para ver lo que está comiendo. Dado que los ojos de barril viven a profundidades donde apenas hay luz, sus ojos tubulares les ayudan a utilizar las pocas cantidades de luz que descienden hacia ellos. También tienen 2 manchas sobre sus bocas, que se llaman narinas, similares a las fosas nasales humanas. Pez blob. Nombrado el animal más feo del mundo en una encuesta en línea realizada por una organización británica llamada la Sociedad de Conservación de Animales Feos, el pez blob pertenece a la familia de los escorpenas de cabeza gorda.
Este es un grupo de peces que habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a profundidades que varían de 330 a 9.200 pies. Mientras que la mayoría de los peces permanecen a flote con la ayuda de una vejiga natatoria, los peces blob, cuyos cuerpos son menos densos que el agua, utilizan el océano mismo como mecanismo de flotación. El pez blob más famoso, el señor Blobby, fue descubierto en 2003 frente a la costa de Nueva Zelanda y ha inspirado todo, desde juguetes de peluche hasta emojis. Conservado en alcohol etílico, el lugar de descanso final del señor Blobby es en el Museo de Australia en Sydney.